Cordial saludo a la comunidad del Colegio Rufino José Cuervo, Institución Educativa Distrital, CDB. Hoy es un día muy importante, día del reconocimiento de una labor para todos los niños significativa, día de nuestros maestros. Agradecemos a todos su dedicación y compromiso. Por ello, esta frase es tan importante. Gracias, maestros, pues se necesita un gran corazón para ayudar a formar mentes pequeñas. Es importante que se reconozca cuál ha sido el avance del maestro en la historia de la humanidad. Queremos decirles que los avances sociales y los cambios políticos han incidido en esa figura del maestro. No somos los mismos hoy a esos maestros de la antigüedad. Hemos ido modificando sustancialmente ese protagonismo en la sociedad y en la escuela. Por ello, es importante hacer un recorrido por esa historia del maestro. Contar que en la Edad Antigua, los griegos empezaron a trabajar como maestros y se les llamaba paidogogos, que eran los sirvientes encargados de acompañar a los niños y en ocasiones instruirlos. Esta tarea era realizada por los esclavos más viejos, pues requería mucha paciencia. Y tenemos un ejemplo. Platón fue un maestro en su época y fue uno de los más importantes filósofos griegos. Él, a su vez, tuvo como alumno a Sócrates y fue maestro de Aristóteles. Posteriormente, en la Edad Media, la escuela fue dirigida por las órdenes religiosas, es decir, por la iglesia. Fueron quienes se encargaron de la educación y crearon una escuela que se llamó la Escuela de Alejandría. La función del maestro en esta escuela era la de orientar y mejorar el ánimo al estudiante y no a instruirlo. Y la pedagogía, que es la ciencia de la educación, se convirtió en la conductora de niños muy virtuosos a través de una disciplina que se defendía y que defendía los castigos físicos. Solamente los niños de las familias con mucho dinero eran quienes podían recibir educación. Posteriormente, en la Edad Moderna, iban otros cambios. La educación se centró en el estudio de las humanidades. Se hicieron programas educativos y se interesó por primera vez la educación en crear espacios físicos para generar escuelas. Y esto se dio porque en esa época habían guerras o para evitar que los estudiantes cayeran en vicios sociales. Con esta reforma, en esta edad, la formación del maestro se convirtió en algo fundamental. Se aumentaron las escuelas, pero todas eran manejadas por religiosos, que se dedicaban exclusivamente a enseñanzas de métodos muy rígidos para los estudiantes, que en esa época se les llamaba alumnos. También en esta época hubo un importante aporte de un señor de apellido Comenio, quien fue el que empezó a dar las bases pedagógicas de la educación, el que empezó a hacer ciencia con la educación a través de unas bases que se llamaron Siglo de las Luces, a través de una obra didáctica magna. Y se convirtió en una obra, en la primera, que hablaba de la metodología y de la enseñanza a la educación. A él se le atribuye los elementos de la enseñanza elemental. En esta época, la enseñanza tradicional se enfrentaba a la enseñanza que se centraba en el maestro, quiere decir, en la educación en esta época era el centro el maestro. Él era el que dirigía el ritmo escolar, el que organizaba y el que preparaba todo el saber. Y los niños
eran receptores de esa labor del maestro y espectadores de su propia educación. Luego pasamos a otra edad, la edad contemporánea. Y la edad contemporánea es importantísima porque es allí donde por primera vez la escuela tiene un fundamento fuerte en el progreso social y económico de los países. Y en esta época, las escuelas que formaban maestros se preocupaban en que él fuera una persona de buenas costumbres. Y en esta época hubo mucho desarrollo de la educación y de personas que estudiaron en cómo generar procesos para la educación. Está Rousseau, quien decía que el docente debía planear con base en la edad de los niños y no como ocurría hasta las épocas anteriores, que era considerado en el trato como un adulto. Otro personaje importante allí fue Pestalozzi. Y entonces él dijo que los maestros tenían que ser hombres sensibles, muy bien intencionados, y era muy importante que se formaran muy bien. Mahón, otro pedagogo, él decía que lo importante no era que supiera muchísimo el maestro, sino que con su saber tenía que saber enseñar. Debía enseñar y generar que los niños entendieran bien, pensaran bien y pudieran relacionar muchos elementos. Y allí se habló por primera vez de métodos y hábitos de estudio. Dewey, que fue otro pedagogo, decía que había que planear con base en los intereses de los niños y que se debía tener en cuenta su experiencia y lo que los niños podían percibir en la naturaleza con total libertad. Y por último, hay una persona muy importante que fue María Montessori, quien empezó a hablar de la autoeducación. Quiere decir que el niño, desde su espontaneidad, él empieza a educarse y a través de los sentidos empieza a construir ese conocimiento. Todos estos autores les importaba que el maestro fuera una persona instruida, preparada, que debía conocer el proceso de aprendizaje, las características de sus niños y las metodologías. Y así poco a poco se fue poniendo en marcha la revolución pedagógica en ese siglo, que era el siglo XIX. Ellos estaban en contra de la enseñanza tradicional, donde el maestro era autoritario, donde era la memorización y nada más importaba, y empezaron a mirar que el centro era el estudiante y que debía haber una interacción más cordial entre el profesor y el alumno, pues ambos contribuían en el desarrollo de la educación. Venimos al maestro del siglo XXI, quiere decir todos los que estamos en esta época. Entonces se espera que sea un maestro, pero con muchas, muchas, muchas variedades de intencionalidades, que sea creativo, que haga muchos contenidos educativos y publique, que ya con esa información que se encuentra en el Internet sea capaz de decirle a los estudiantes para qué sirve. Y él lo que hace es generar unos escenarios de aprendizaje muy motivantes para los niños. Por eso estamos ahora con lo del acceso a través de la virtualidad, del Internet. Y es importante el rol en esta época, que es la que vivimos, porque la idea del maestro es que diseñe las tareas, planee situaciones para que los niños sean capaces de resolver problemas, los apliquen los conocimientos y puedan generar actividades en los estudiantes. Por eso les voy a compartir algunas características de esta época. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.
strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake. But while these hate try to communicate, finding trust and love is not always easy to make. La 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 la. Gracias, maestros. Maestros de la CDB, la sede de los mejores maestros. Con mucho cariño. Me enseñaron a sumar ilusiones, amigos y esfuerzos. Me enseñaron a restar enemigos, miedos y desconfianza. Me enseñaron a multiplicar experiencias, esperanza y sueños. Me enseñaron a dividir para compartir entre todos. Me enseñaron a leer cartas de amor, Periódicos. historias para mis nietas. Me enseñaron a escribir novelas, poemas Y la lista de la compra. me enseñaron a hacer ecuaciones, comentarios de texto y barquitos de papel. Me enseñaron a ver los colores del mundo, aprendí a sentirme valioso, a respetar a los demás y a ser mejor persona. Aprendí a defender mis derechos Que con esfuerzo todo es posible. y que debemos tener las mismas oportunidades. Aprendí a usar el verde, y el azul, y el amarillo. Y que ser diferente significa ser igual. aprendí en la de todos Y todas. y para todos. Y para todas. Gracias al de lengua por enseñarme a sumar versos. Al de física por enseñarme a sentir la química. Y al de latín, porque vini, vidi, vinci. gracias al de tecnología por tanto semper y entusiasmo, A la de filosofía, por la lógica de la vida. Y al de mates por llegar al infinito. Thanks to my English teacher, who opened the borders of my life. Gracias a la de francés, porque mi novia es francesa. Y al de música por marcarme el compás. Gracias a la de naturales por poner su corazón. A la de economía por educarme en valores. Y a la educación física por animarme hasta la meta. A la orientadora por indicarme el camino. A la de dibujo por ilustrarme el futuro. Y gracias a mi maestra por enseñarme a ser maestra. Gracias, mamá, gracias padre, Por haber confiado en la escuela pública para nuestra educación. Gracias al de historia por contarme cómo se luchó. Para poder seguir luchando. Por eso, es un honor para mis maestros, orientadora, educadora especial y rectora del Colegio Rufino José Cuervo IED, brindarles un gran homenaje. Feliz día, maestros, maestras. Gracias por su labor. Gracias por su compromiso. Feliz Día del Maestro. Con amor de sus estudiantes de la CDB, jornadas mañana y tarde, y de su coordinadora, Lidia Garzón. Hasta pronto.